programa del Abogado en Casa. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, El Abogado en Casa. El tema de hoy es la asistencia familiar. ¿Qué es la asistencia familiar? La asistencia familiar es un derecho irrenunciable y comprende los recursos para la alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta y recreación, ya sea para la madre que está en gestación como para el hijo o la hija hasta que cumplan los 18 años de edad. Esto podría prolongarse hasta que cumplan los 25 años, a objeto de que el hijo o la hija obtenga una profesión, un oficio, o constituyan una familia o sean independientes. También pueden solicitar, y ojo con este elemento, pueden solicitar la asistencia familiar las personas de la tercera edad hasta el término de su vida. Para hacer el cobro de esta asistencia familiar, necesariamente se tiene que iniciar una demanda llamada asistencia familiar ante un juez público de familia. Tome muy en cuenta que a partir de la citación con la demanda, al demandado corre el pago de la deuda de la asistencia familiar. Antes no. Por ejemplo, que el padre o la madre no haya pagado o le haya colaborado con la asistencia familiar hace más de 4, 5, 6 años atrás y usted ahora inicie la demanda, lamentablemente de todo ese tiempo de atrás no le van a dar, no le van a devolver esa asistencia familiar. Lo que va a suceder, más por el contrario, es que a partir de la demanda y de la citación más precisamente, empiece a correr el pago de la asistencia familiar. Es muy importante que antes de iniciar la demanda, usted, señor, señora, se la dé de investigador, averigüe, por ejemplo, a qué se dedica el demandado, qué oficio tiene, si trabaja en alguna empresa o qué hace para sobrevivir. Esto le servirá para que el monto pedido en la demanda de asistencia familiar sea a su favor o por lo menos lo justo. Ojo, que el juez no podrá imponer una asistencia familiar menor al 20% del salario mínimo nacional. Esto significa que el pago de la asistencia familiar a la fecha debe ser de 420 bolivianos mensuales que deben ser depositados en una cuenta bancaria a nombre de su hijo. Ahora, supongamos que usted, señora, tiene 2, 3, 4, 5 hijos con el demandado y este no tiene trabajo conocido, que resulta ser que la investigación o averiguación que usted hizo no dio frutos, no pudo averiguar a qué se dedica, a qué trabaja. El juez tratará de resolver esta situación de forma equilibrada y procurando lo mejor para sus hijos. Esto significa, señora, que no se va a sumar 420 bolivianos por un hijo, 420 bolivianos por el otro y así sucesivamente, sino que el juez resolverá de forma equilibrada entre un monto de acuerdo a la situación económica del demandado. Obviamente también a este monto económico que el juez determinará, también tiene que pagar los gastos extraordinarios. ¿Qué son los gastos extraordinarios? Seguramente usted se está preguntando. Los gastos extraordinarios son aquellos que se realizan, por ejemplo, en un médico, en salud, en vestimenta, en alimentación, educación, en vivienda, en todo aquello. Esos gastos, señor, señora, que son llamados extraordinarios, que están fuera del pago efectivo que va a recibir de la asistencia familiar, lo va a cubrir el demandado en un 50% y tiene que ser demostrado por usted con facturas. Las facturas son prueba irrefutable para que le devuelvan a usted el 50% de los gastos que ha hecho, demostrados en factura, obviamente. No se olviden que la fijación de la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades del beneficiario y los recursos económicos y posibilidades del obligado. No es por un capricho de uno o es capricho de otro. Aquí la ley establece un monto y quien hace respetar la ley es el juez público de familia. Existe también dentro del proceso la posibilidad del aumento, como también la reducción de la asistencia familiar. Se solicita el aumento cuando las necesidades de su hijo son mayores y están debidamente justificadas. Cuando la situación económica del obligado también, es decir, del demandado, mejora, ahí también podemos pedir un incremento de la asistencia familiar. Pero tras de ese fenómeno ocurre por lo general lo siguiente. Por ejemplo, resulta ser que el demandado
que no está a cargo de los niños, que el que pagaba la asistencia familiar, su pareja inició una nueva relación que está en todo su derecho. Entonces, esta pareja que ya inició una nueva relación con el hijo del demandado, piensa que no va a pagar porque ya tiene otra relación. No es así. Eso es un error. Eso es un error que no se puede justificar. Ojo, porque la asistencia familiar no es para la madre, no es para el padre. Esta asistencia familiar es para el hijo, para cubrir todas sus necesidades básicas, ¿no es cierto? Usted va a dejar de pagar la asistencia familiar solo cuando el demandado se encuentre en total imposibilidad de cubrir con el pago de la asistencia familiar. Lo que significa que esa obligación, y ojo con este elemento, que esta obligación se la va a transferir a un familiar cercano del demandado, ¿no? Ya que no se puede renunciar a este beneficio, tampoco se puede dejar de pagar. La otra posibilidad es que los beneficiarios, es decir, los hijos, atenten contra la vida o integridad física del obligado, sea contra su padre. Esto debe ser demostrado judicialmente, que ellos han atacado o han atentado contra la vida de su padre. Es ahí cuando judicialmente se determina, ya no paga la asistencia familiar. La otra posibilidad es que el demandado demuestre judicialmente la negación de la filiación, es decir, que demuestre que el que recibe la asistencia familiar no es biológicamente su hijo. Y la última posibilidad es que fallezca el beneficiario de la asistencia familiar o el obligado no sea el padre, como lo mencionaba hace instantes atrás. Pero, ¿qué pasa si el obligado, es decir, el que tiene que pagar la asistencia familiar, pese a estar notificado con la demanda, no paga o deposita la asistencia familiar? Este señor se va preso al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palma Sola durante 6 meses o hasta que termine o pague la asistencia familiar adeudada. Esto es todo lo que ocurre en los casos o demandas de asistencia familiar. Espero que esta información les sea útil. Por favor, comparte este video con las personas que verdaderamente necesitan de esta ayuda o esta información. Sin otro particular, reciban ustedes un cordial saludo y tengan un justiciero día. Esto fue El Abogado en Casa y los espero aquí mismo en un próximo programa para tratar otro tema muy importante para usted. Gracias.